Las alas plateadas del collar de Jamal Wilson reflejaban la luz fluorescente del hangar mientras apretaba el último tornillo del inversor de empuje del Gulfstream G650. Las manos del joven de 17 años se movían con precisión experta a pesar del cansancio que le tensaba los párpados. 20 horas de reparaciones de emergencia habían culminado en ese momento. Arreglar un avión de 35 millones de euros que todos los mecánicos superiores de Aerolíneas Ejecutivas de Madrid habían dado por perdido hasta que llegaran las piezas de Alemania. Pero Jamal sabía que no era así. Había reconocido el patrón de fallos en cascada gracias a las miles de horas que había dedicado a estudiar los sistemas de la aeronave mientras sus compañeros de clase estaban de fiesta. La solución no era reemplazar el componente dañado, sino recalibrar todo el sistema mediante un procedimiento que descubrió en un oscuro manual de mantenimiento de 1994. La puerta del hangar se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire matutino junto con Harrison Reed, director general de inversiones Pinnacle y propietario del reluciente Gulfstream. El traje italiano a medida del ejecutivo y su imponente presencia parecían contradecir las 5 de la madrugada, pero su expresión dejaba algo claro: él también había estado despierto toda la noche, esperando noticias sobre su avión. Bueno, Reed's Voice Echo de Gaines de Hangar Walls, García me dijo que alguien seguía trabajando. Dime que ya está listo. Tengo 8 personas aterrizando desde Tokio en 3 horas y tienen que estar en Barcelona antes del mediodía. Jamal carefully replaced the access panel before turning to face the CEO. Sí, señor. El sistema de reversa de empuje está completamente operativo. También recalibré la unidad de energía auxiliar para prevenir fallos similares. El avión está listo para volar. El alivio momentáneo de Reed se desvaneció cuando se dio cuenta de quién estaba hablando. Un adolescente negro con un mono de trabajo demasiado grande para su desgarbada figura, de pie con confianza junto a un avión de varios millones de euros que, según le habían dicho a Reed, no se podía reparar sin piezas que no llegarían durante días. Tú. Reed's skepticism was poorly concealed. ¿Tú arreglaste mi avión? ¿Dónde están García o Méndez? Se fueron a casa, señor Jamal replied, maintaining his professional tone despite the familiar sting of doubt. García me autorizó a continuar con las pruebas durante la noche porque identifiqué una posible solución. Reed se acercó, entrecerrando los ojos. ¿Y tú eres? Jamal Wilson, aprendiz de mecánico. Llevo 8 meses en Aero Ejecutiva, pero llevo años estudiando sistemas aeronáuticos desde... La mirada de Reed se posó en las alas plateadas que colgaban de la cadena alrededor del cuello de Jamal. Sus palabras se apagaron a media frase cuando el rostro del director ejecutivo se transformó, palideciendo tan rápidamente que Jamal temió que el hombre se desmayara. Ese collar. Reed whispered, all thoughts of the repaired yet seemingly forgotten. ¿De dónde lo sacaste? La mano de Jamal se dirigió instintivamente a las alas plateadas de piloto, su posesión más preciada y su amuleto de la suerte. El gesto pareció intensificar la extraña reacción de Reed. Era de mi abuelo, señor. Fue uno de los aviadores de Tuskegee. Los ojos de Reed se abrieron de par en par. ¿Cómo se llamaba? Teniente Joseph Wilson, dijo Jamal con un dejo de orgullo en la voz. Voló Mustangs P-51 con el 332º Grupo de Cazas. Harrison Reed, un hombre reconocido por su serenidad en negociaciones millonarias, tembló visiblemente. Joseph Wilson, repitió, con el nombre tan familiar en sus labios que le provocó escalofríos en la espalda a Jamal. Los Red Tals dieron cobertura a los bombarderos sobre Alemania en 1944. Ahora fue el turno de Jamal de sorprenderse. ¿Cómo puedes saber eso? Reed contempló el collar un instante más antes de cruzar la mirada con Jamal con una intensidad que hizo al joven mecánico retroceder un paso. Porque, dijo Reed con la voz cargada de emoción, tu abuelo le salvó la vida a mi padre. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para no perderte nuestros próximos vídeos. Continuemos con esta emocionante historia. 12 horas antes, en la Aerolínea Ejecutiva de Madrid. Jamal Wilson caminaba con dificultad por la pista resbaladiza por la lluvia, con las botas de trabajo pesadas por el cansancio tras un turno de 14 horas. La tormenta vespertina había dejado en tierra 3 vuelos y había obligado al equipo de mantenimiento a apresurarse para asegurar las aeronaves y el equipo. Ahora, a las 7, por fin se dirigía a casa para estudiar para el examen de certificación de la AESA de mañana, el siguiente paso en su camino hacia la licencia de mecánico de aeronaves. Wilson. El agudo grito atravesó el tamborileo de las gotas de lluvia sobre los techos metálicos del hangar. Jamal se giró y vio a Frank Davidson, jefe de mantenimiento de Aero Ejecutiva, saludando desde la puerta del hangar 3.
A sus 58 años, Davidson era una leyenda en la aviación privada, un exingeniero aeronáutico militar cuya aprobación era casi imposible de conseguir. En los 8 meses transcurridos desde que Jamal se unió al programa de aprendices de Aero, Davidson había reconocido su existencia exactamente 2 veces. Esto haría 3. Sí, señor. Jamal corrió hacia allí, con la lluvia empapándole el mono. Tuve una emergencia. El G650 de Reed llegó con un fallo en el inversor de empuje. Los pilotos reportaron roces de metal contra metal durante el aterrizaje. Davidson se pasó la mano por su ralo cabello canoso. Necesitamos a todos para el diagnóstico antes de que Méndez pueda pedir las piezas. Calvin Méndez era el mecánico jefe de Aero, un hombre cuyos 20 años de experiencia solo eran comparables a su desdén por el programa de aprendizaje que había llevado a Jamal a lo que Méndez llamó un entorno profesional de precisión, no un proyecto de inclusión social. Ya me iba, señor, dijo Jamal con cautela. Tengo el examen de certificación mañana por la mañana. Davidson entrecerró los ojos. ¿Quieres ser mecánico de verdad, Wilson? Este avión vale 35 millones de euros, y Reed es nuestro mayor cliente. Todos se quedan hasta que lo averigüemos. Jamal pronto descubrió que todos, en cuestión eran el mismo, Davidson, Méndez y otros 2 aprendices, ambos blancos y con vínculos familiares con la alta dirección de Aero. Los 5 se encontraban en el hangar 3, rodeando el imponente Gulfstream G650, con su elegante fuselaje blanco y el logotipo de Pinnacle Investments estampado en la cola. El inversor de empuje falló. Durante el aterrizaje en Barajas, Davidson explicó, señalando el enorme motor, que el piloto logró compensarlo y luego lo llevó vacío para repararlo. Reed tiene reuniones en Barcelona mañana por la tarde, es un plazo crítico. Méndez resopló, los plazos son irrelevantes. Es un conjunto de actuador de titanio calibrado a medida, no se puede conseguir de un día para otro. Reed no lo aceptará. Davidson murmuró, a la física no le importa lo que Reed acepte. Méndez respondió, pero haremos el diagnóstico y redactaremos la orden. La compañía de Reed puede enviar su helicóptero privado para trasladarlo a Barcelona si es necesario. Durante las 3 horas siguientes, el equipo inspeccionó metódicamente el motor y el conjunto inversor de empuje. Méndez disfrutaba especialmente narrando cada paso con excesivo detalle técnico, mirando a Jamal como si lo desafiara a revelar su ignorancia con preguntas. Pero Jamal permaneció en silencio, absorbiéndolo todo y formando su propio modelo mental del problema. A las 10, Méndez había llegado a su veredicto: fallo catastrófico del conjunto del actuador primario, daños por corrosión en el conjunto secundario, se requería un reemplazo completo. Cerró su tableta con un golpe seco. Repuestos de Alemania, mínimo 5 días, dijo Davidson con una mueca. Reed va a explotar. No es nuestro problema, dijo Méndez. La física es la física. Pero algo no cuadraba para Jamal. El patrón de donde había observado la señal de vibración específica reportada por los pilotos, la sutil decoloración alrededor del ensamblaje secundario, todo apuntaba a un diagnóstico diferente. El problema no era el actuador en sí, sino el sistema de calibración que lo controlaba. Señor Davidson, dijo Jamal en voz baja, creo que podría haber otra explicación. El repentino silencio fue ensordecedor. La expresión de Méndez se ensombreció mientras los demás aprendices intercambiaban miradas inquietas. Disculpe, la voz de Méndez destilaba desdén. El patrón de desgaste no coincide con una falla del actuador. Jamal continuó, obligándose a sostener la mirada de Méndez. Es más probable que la desviación de calibración cause un conflicto en el sistema. Si ese es el caso, podríamos recalibrar en lugar de reemplazarlo. Méndez rió con un tono cortante y desdeñoso. Deriva de calibración en un G650, chaval. Ese sistema se autocalibra en cada ciclo de vuelo. A menos que los parámetros del software estuvieran dañados, replicó Jamal. Hay un procedimiento en el manual de mantenimiento de 1994 para el sistema original. Este evolucionó a partir de esa arquitectura, es tan similar que podríamos. Basta, lo interrumpió Méndez. Davidson, controla tu ficha de contratación. No voy a arriesgar un avión de 35 millones de euros en un proyecto de ciencias para niños. Las palabras le dolieron, pero Jamal había oído cosas peores, mucho peores. Había crecido en el sur de Málaga, criado por su abuela tras perder a sus padres en un accidente de coche a los 8 años. Su camino hacia Aero Ejecutiva había estado plagado de rechazos similares, de suposiciones similares sobre sus capacidades basadas únicamente en su apariencia.
Solo sugiero que intentemos algo que podría salvarle la vida al señor Reed, dijo Jamal, con dificultad para mantener la voz firme. Si no funciona, no se pierde nada. Davidson se frotó las sienes, sopesando claramente las implicaciones políticas del momento. Méndez, ¿qué hay de malo en comprobar la teoría del chico? Reed va a exigir que lo intentemos todo de todas formas. Lo malo es perder el tiempo en tonterías cuando deberíamos estar pidiendo piezas, espetó Méndez. Pero bueno, si quieres seguirle la corriente, adelante. Yo presento mi informe y me voy a casa. Hay que cambiar el actuador, punto. Después de que Méndez saliera furioso, Davidson se volvió hacia Jamal. ¿De verdad crees que puedes arreglar esto? Creo que vale la pena intentarlo, señor. Davidson miró su reloj. Tengo que llamar a Reed y luego irme a casa. Mi esposa va a ser operada mañana por la mañana. Dudo. Mire, puedo autorizarlo a seguir trabajando, pero no puedo pagarle horas extras por un experimento. Jamal entendió el significado al instante. Si tenía razón, Davidson se atribuiría el mérito de autorizar el enfoque poco ortodoxo. Si se equivocaba, Jamal sería el aprendiz demasiado entusiasta que perdió el tiempo en un esfuerzo inútil. No necesito horas extras, señor. Solo necesito acceso a los manuales y las herramientas. Davidson lo observó un buen rato. No se trata del examen de mañana, ¿verdad? ¿De verdad está convencido de que puede solucionar esto? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Qué ves tú que Méndez no ve? Jamal consideró su respuesta con atención. Cuando tenía 14 años, mi abuela me regaló un viejo simulador de vuelo. Se bloqueaba cada vez que intentaba aterrizar un modelo de avión específico. Resultó que el programa tenía un problema de calibración en el sistema inversor de empuje. El simulador intentaba ejecutar comandos contradictorios. Los patrones aquí son similares. La expresión de Davidson se suavizó un poco. Así que aprendiste por tu cuenta los sistemas de la aeronave con fallos del simulador. Eso y todos los manuales y libros de texto que encontré en la biblioteca. Jamal dudó. Mi abuelo era piloto. Siempre quise entender cómo funcionan los aviones. Algo cambió en la mirada de Davidson, no exactamente aprobación, sino quizás reevaluación. De acuerdo, Wilson, tiene hasta las 5 de la madrugada, avisaré a seguridad que está autorizado, pero si daña algo, no lo haré, señor. Tras la partida de Davidson y los demás aprendices, Jamal se encontró solo en el cavernoso hangar con el Gulfstream G650, una máquina que valía más de lo que probablemente ganaría en vida. La responsabilidad debería haberlo aterrorizado. En cambio, sintió una extraña calma mientras recogía las herramientas y los manuales que necesitaría. Sus dedos buscaron las alas plateadas que colgaban de su cuello, un ritual que realizaba siempre que se enfrentaba a un desafío. Las alas de piloto habían pertenecido a su abuelo, el teniente Joseph Wilson, uno de los famosos aviadores de Tuskegee que luchó contra el fascismo en el extranjero mientras sufría discriminación en su país. Jamal nunca lo conoció. Joseph Wilson había fallecido años antes de que naciera. Pero a través de las historias de su abuela, el piloto se había convertido en la guía de Jamal. Muy bien, abuelo, susurró Jamal al hangar vacío. Ayúdame a resolver esto. Durante las siguientes 7 horas, Jamal desmanteló, inspeccionó y probó metódicamente el sistema inversor de empuje. La computadora de a bordo analizó los registros de errores y comparó las lecturas actuales con las especificaciones del fabricante. Alrededor de las 2 de la madrugada, encontró lo que buscaba, un parámetro de software dañado, lo que provocaba que el sistema de calibración enviara comandos contradictorios a los componentes mecánicos. La solución requirió reescribir bloques de código específicos, calibrar manualmente la interfaz mecánica y luego ejecutar un diagnóstico completo del sistema. Era un trabajo delicado y riguroso que exigía precisión intelectual y destreza física. A las 4:30 de la madrugada, con los ojos enrojecidos pero triunfante, Jamal completó la comprobación final del sistema. El inversor de empuje se desplegó y retrajo suavemente, y todos los sensores informaron un funcionamiento normal. La aeronave pudo volar con seguridad, no se necesitaron piezas costosas ni tiempos de inactividad prolongados. Estaba limpiando sus herramientas cuando la puerta del hangar se abrió, dejando entrar tanto el fresco aire del amanecer como al propio Harrison Reed, impecablemente vestido y visiblemente tenso. Su conversación y la sorpresa de Reed ante el collar le habían llevado a una revelación que Jamal jamás podría haber anticipado. Ahora, de pie bajo la luz matutina del hangar, a Jamal le costaba asimilar las palabras del director ejecutivo. «Mi abuelo le salvó la vida a tu padre», asintió Harrison Reed,
sin apartar la vista de las alas plateadas. Guillermo Reed era piloto de bombardero del 3003, el grupo de bombardeo. En febrero de 1944, durante una misión sobre Gotha, Alemania, su B-17 fue alcanzado por fuego antiaéreo, quedando rezagado de la formación. 2 Messerschmitt se acercaron para derribarlo. La voz de Reed adquirió un tono distante, como si recitara una historia que había oído incontables veces. Un solo P-51 Mustang de los Red Tals apareció de la nada, derribó a un caza alemán y ahuyentó al otro. El corazón de Jamal latía con fuerza. Su abuela le había contado historias de las misiones de su abuelo, pero nunca este incidente en particular. Mi padre siempre decía que el piloto meneó las alas antes de escoltarlos de vuelta a la formación, continuó Reed. Cuando aterrizaron, buscó al escuadrón Cola Roja para agradecerle personalmente al piloto. Era el teniente Joseph Wilson. ¿Cómo puedes estar seguro de que era mi abuelo?, preguntó Jamal, aún con dificultades para creer en esa conexión. Reed metió la mano en su chaqueta y sacó una cartera de cuero. De ella, sacó con cuidado una desgastada fotografía en blanco y negro y se la entregó a Jamal. La foto mostraba a 2 jóvenes con uniformes militares de pie junto a un avión. Uno era claramente blanco, alto y delgado, con expresión seria, el otro era negro, más bajo pero de complexión robusta, con una sonrisa que Jamal reconoció al instante de los álbumes familiares. «Mi padre y el tuyo», dijo Reed en voz baja. Después de la misión, papá conservó esta foto toda su vida. La llevó consigo a 30 misiones más sobre Alemania. Decía que le recordaba que la valentía no tiene color. Jamal miró la fotografía con los ojos desorbitados. Su abuelo se erguía orgulloso con su traje de piloto, y unas alas de piloto idénticas a las que Jamal llevaba en el cuello brillaban en su pecho. «Mi padre regresó a casa gracias a las tuyas», dijo Reed. Fundó su empresa de inversiones con sus beneficios de la posguerra. Todo lo que se convirtió Pinnacle Investments, todo lo que heredé, existe porque el teniente Wilson protegió ese bombardero. Y ahora, casi 80 años después, su nieto salva mi avión cuando todos decían que era imposible. Reed negó con la cabeza, incrédulo. Algunos podrían llamarlo coincidencia, yo no. La puerta del hangar se abrió de nuevo, dejando entrar a Francisco Davidson y Calvin Méndez. Ambos hombres se detuvieron en seco al ver a Harrison Reed de pie junto a Jamal, examinando una fotografía como si fueran viejos amigos. «Señor Reed», dijo Davidson, recuperándose rápidamente. «Veo que conoce a Jamal. Venía a ver cómo progresa con el procedimiento experimental que comentamos». Reed se giró, con el rostro endurecido al enfrentarse a los mecánicos superiores. «Sí, conozco al señor Wilson. Reparó mi avión con éxito utilizando un método innovador cuando su mecánico superior estaba listo para dejarlo en tierra durante 5 días. Señaló a Jamal. También es el nieto del hombre que salvó la vida de mi padre en la Segunda Guerra Mundial, aunque sospecho que esa información no figuraba en el expediente personal que se molestó en leer. Davidson palideció mientras la expresión de Méndez oscilaba entre la confusión, la incredulidad y la consternación. «¿El avión está listo para volar?», preguntó Davidson. «Completamente», confirmó Jamal, sin poder disimular el orgullo en su voz. «Todos los sistemas funcionan según las especificaciones. He documentado el procedimiento para futuras consultas». Méndez dio un paso al frente, con el rostro enrojecido. «Con el debido respeto, señor Reed, me gustaría verificar esta reparación antes de autorizar el vuelo. Lo que Wilson ha intentado es muy poco convencional y potencialmente». «Por supuesto, verifiquen», interrumpió Reed con frialdad, «pero háganlo rápido. Mis pilotos llegarán en 30 minutos para las comprobaciones previas al vuelo». Mientras Merrick comenzaba a inspeccionar a regañadientes el trabajo de Jamal, Reed se volvió hacia el joven mecánico. «¿Dijiste que tienes un examen de certificación de la EASA esta mañana?» «Sí, señor, en unas 3 horas, de hecho». Jamal miró su reloj, dándose cuenta con desánimo de que no había dormido ni tenido tiempo para estudiar. «Considérelo cancelado», dijo Reed. Cuando la expresión de Jamal se ensombreció, aclaró rápidamente: «Quiero decir, pospuesto a mi costa. Has estado despierto toda la noche salvando mi avión. Hablaré yo mismo con la EASA para reprogramarlo». «Es muy amable, señor, pero poco práctico». El tono de Reed no admitía discusión. «Ahora, me gustaría continuar nuestra conversación, pero pronto aterrizarán ejecutivos de Tokio. ¿Puede reunirse conmigo esta tarde? Creo que tenemos mucho más que discutir». Miró significativamente las alas plateadas que rodeaban el cuello de Jamal. «Sí, señor,
después de dormir un poco, me gustaría, asintió Reed, y luego se volvió hacia Davidson. Quiero que el señor Wilson esté asignado exclusivamente a mi avión de ahora en adelante. Cualquier certificación o capacitación que necesite, Pinnacle cubrirá los costos. Su voz se redujo a un susurro acerado. Y si vuelvo a oír la frase, contratación diversificada, referida a él, su empresa perderá el negocio de Pinnacle para siempre. ¿Queda claro? El sí, señor de Davidson, fue inmediato y enfático mientras Reed salía del hangar. Nathan solo tiene 3 años, y ya se pregunta por qué los desconocidos miran a su padre con recelo. En conciencia, no puedo someterlos a un escrutinio más profundo, ni siquiera por una causa en la que creo tan profundamente. Quizás en el futuro, cuando el país haya superado su crisis actual, tal aventura sea posible. Por ahora, seguiré trabajando como mecánico y le enseñaré a Nathan todo lo que sé sobre aeronaves. Hay dignidad en comprender las máquinas que otros simplemente operan. Tu amistad ha sido una rareza en mi vida, una conexión que trasciende las barreras que otros imponen. Por eso, te estaré eternamente agradecido. Atentamente. Joe Wilson. Jamal levantó la vista de la carta, intentando asimilar sus implicaciones. Mi abuelo rechazó una inversión para fundar una escuela de aviación. Reed asintió solemnemente. Mi padre quería financiar una escuela de vuelo específicamente para pilotos negros a quienes se les habían negado oportunidades a pesar de sus cualificaciones. Tu abuelo iba a ser el instructor principal y socio. Suspiró. Papá creía que era lo mínimo que podía hacer por el hombre que le había salvado la vida, pero el abuelo se negó porque le preocupaba que su familia fuera objeto de escrutinio. La mente de Jamal estaba a 1000 por hora. Esto ocurría durante el movimiento por los derechos civiles, en 1963. Si bien Madrid no era el sur profundo, la integración aún se enfrentaba a una feroz resistencia. Un empresario blanco y un piloto negro abriendo juntos una escuela de vuelo habrían llamado la atención, en parte, de forma potencialmente peligrosa. Jamal volvió a estudiar la carta, concentrándose en los nombres. Nathan era mi padre y el segundo hijo en camino. Levantó la vista. Debía ser mi tío Jaime. ¿Tu padre y tu tío, alguno de ellos estudió aviación? No. Jamal negó con la cabeza. Papá trabajó en la construcción hasta que él y mamá murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 8 años. El tío Jaime es contable en Sevilla. Que yo sepa, ninguno de los dos mostró interés en volar. Se tocó las alas plateadas que llevaba en el cuello. Mi abuela me las regaló después de que papá muriera, decía que volar lo llevaba en la sangre, aunque yo aún no lo supiera. Reed guardó silencio un momento, con expresión contemplativa. Cuando vi esas alas esta mañana, fue como ver un fantasma. Las reconocí al instante porque mi padre conservó una fotografía de tu abuelo en su escritorio durante toda mi infancia. Esas alas eran visibles en la imagen, un recordatorio. Papá siempre decía que el coraje es de todos los colores. A Jamal le costó conciliar esta nueva información con lo que siempre había sabido sobre su familia. A su abuelo le habían ofrecido una oportunidad que podría haber cambiado la trayectoria de su familia, pero la había rechazado por temor a su seguridad. Hay más, dijo Reed, percibiendo el conflicto interno de Jamal. Mi padre no se rendía fácilmente. Continuó la correspondencia con tu abuelo durante años, modificando la propuesta y buscando maneras de que funcionara. Para 1968, habían desarrollado un nuevo plan, un programa de becas para minorías en la aviación, administrado discretamente a través de una fundación del sector. ¿Sucedió eso? Sí, aunque no con la participación directa de tu abuelo. Reed sacó otro documento, un recorte de periódico de 1970, la Fundación Guillermo Reed para la Excelencia en la Aviación. Funcionó de 1970 a 1989, otorgando becas a más de 300 estudiantes de orígenes subrepresentados. El recorte mostraba a un Harrison Reed mucho más joven, de pie junto a su padre en lo que parecía ser una ceremonia de becas. Varios jóvenes negros, hombres y mujeres, con uniformes de aviación, formaban fila para recibir sus certificados. Mi padre lo creó, pero tu abuelo lo inspiró, dijo Reed en voz baja. Papá siempre insistió en que la fundación existía gracias a la valentía del teniente Wilson, tanto en los cielos de Alemania como en su compromiso de proteger a su familia en tiempos inciertos. Jamal se recostó, abrumado. No tenía ni idea. Mi abuela nunca mencionó nada de esto. Quizás desconocía toda la historia, o quizás creía que era mejor dejarlo en el pasado. Reed recogió los documentos y los guardó cuidadosamente en la carpeta. Cuando la fundación cerró tras la jubilación de mi padre,
Pinnacle siguió apoyando la diversidad en la aviación a través de otros canales. Pero siempre he creído que podríamos hacer más. Había algo en el tono de Reed, una cualidad de liderazgo que sugería que estaba construyendo algo importante. Señor Reed, ¿por qué comparte todo esto conmigo hoy? Reed sonrió levemente, perspicaz, otra cualidad que admiro. Cerró la carpeta. Comparto esto porque cuando lo vi con esas alas esta mañana, arreglando un avión que mis mecánicos superiores ya habían dado por perdido, sentí como si el universo me enviara un mensaje, como si un círculo se completara. ¿Qué clase de círculo? El que brinda la oportunidad de honrar debidamente el legado de nuestros abuelos. Reed se inclinó hacia adelante. Señor Wilson, ¿le gustaría convertirse en el primer becario de Ingeniería Mecánica Avanzada de Pinnacle Aviación? Matrícula universitaria completa garantizada, prácticas durante las vacaciones y un puesto disponible después de la graduación. Jamal lo miró fijamente, seguro de haber oído mal. ¿Perdón? Te ofrezco financiar tu educación, ingeniería aeroespacial, ingeniería mecánica, aviónica, la carrera que elijas. Por lo que vi esta mañana, tienes un potencial extraordinario, un potencial que no debería limitarse a un programa de aprendizaje donde claramente te subestiman. La oferta fue tan inesperada, tan abrumadora, que Jamal se quedó momentáneamente sin palabras. La universidad siempre había sido un sueño lejano, financieramente imposible para un niño criado por su abuela con su pensión de maestra jubilada. ¿Por qué?, logró preguntar finalmente. ¿Es porque mi abuelo salvó a tu padre? ¿Porque sientes que le debes algo a mi familia? Reed consideró la pregunta con detenimiento. En parte, sí. Creo en honrar las deudas, incluso las incurridas antes de mi nacimiento. Pero es más que eso. Señaló el diagrama del inversor de empuje que Jamal había esbozado para documentar su procedimiento de reparación, que estaba abierto sobre la mesa. Esta solución requería no solo conocimientos técnicos, sino también innovación. Pensar, la capacidad de ver patrones que otros pasan por alto, ese es el tipo de talento que Pinnacle necesita. El tipo de talento que debe desarrollarse, no marginarse por actitudes anticuadas o barreras sistémicas. No sé qué decir, dijo Jamal. Di que sí, respondió Reed simplemente. Permíteme revivir la visión de mi padre de una manera que beneficie directamente al nieto de Joseph Wilson, un nuevo programa de becas con tu primer beneficiario. La mente de Jamal repasó rápidamente las implicaciones: universidad, ingeniería, un futuro que apenas se había permitido imaginar. ¿Qué hay de Atlantic Executive, mi aprendizaje? Puedes seguir trabajando allí a tiempo parcial si lo deseas o transferirte a la división de aviación de Pinnacle. De cualquier manera, tu educación es lo primero. Reed miró su reloj. El equipo de Tokio llegará enseguida. Piénsalo un poco, coméntalo con tu abuela, pero recuerda que esta oferta es sin compromiso. Es una inversión en potencial. Esta mañana reconocí el potencial que mi padre habría reconocido al instante. Antes de que Jamal pudiera responder, el asistente de Reed abrió la puerta. Señor, el helicóptero ha aterrizado. Los ejecutivos de Tokio están de camino. Gracias. Reed se puso de pie, extendiendo la mano a Jamal. Piénselo, señor Wilson. Este podría ser el comienzo de algo extraordinario. Al estrecharse la mano, Jamal sintió el peso de las alas plateadas contra el pecho, una conexión física con el abuelo al que nunca había conocido, pero cuyo legado, de alguna manera, lo había llevado hasta este momento. Decidiera lo que decidiera, supo que su vida había cambiado irrevocablemente en el instante en que Harrison Reed reconoció esas alas. Lo que ninguno de los dos podía saber era cuánto más compleja era en realidad la historia entrelazada de sus familias o cómo su encuentro casual pronto revelaría secretos que habían permanecido enterrados durante más de medio siglo. Madrid, residencia Wilson esa noche. La modesta casa de 2 habitaciones de Elena Wilson se encontraba en una tranquila calle del madrileño barrio de Usera. Su impecable aspecto ocultaba las dificultades económicas que había atravesado tras la prematura muerte de su marido y su decisión de criar a su nieto huérfano. A sus 73 años, mantenía la casa y su horario de profesora sustituta con esmero, decidida a brindar estabilidad a Jamal a pesar de sus escasos recursos. Cuando Jamal entró en la sala esa noche, estaba corrigiendo exámenes en la mesa del comedor, con las gafas de leer sobre la nariz y el bolígrafo rojo deslizándose con soltura entre los ensayos. Levantó la vista con la preocupación inmediata de una mujer que había criado a un niño negro en España. Jamal Wilson, ¿dónde has estado todo el día? Herto un Wesar bat underlined with worry. No viniste a casa anoche, te perdiste el examen y no has respondido a mis mensajes. Lo siento, abuela.
Se me murió el móvil y las cosas se complicaron, said, setting his back down, trying to decide where to begin. Estuve toda la noche en el taller arreglando un jet privado cuando el dueño entró, y reconoció las alas del abuelo. La mano de Elena se congeló a mitad del ensayo que estaba calificando. ¿Qué dijiste? Harrison Reed. Es el dueño de Pinnacle Investments. Su padre fue piloto de bombarderos en la Tercera Guerra Mundial, y el abuelo le salvó la vida durante una misión sobre Alemania. Elena dejó el bolígrafo con deliberada lentitud. Harrison Reed estuvo en tu trabajo. Sí, esta mañana. Vio las alas del abuelo y casi se desmaya. Luego me enseñó una foto del abuelo y su padre juntos durante la guerra. Jamal estudió el rostro de su abuela, notando la cuidadosa neutralidad de su expresión. Tú sabías esto, ¿no? Lo de que el abuelo salvó a William Reed. Elena removed her reading glasses, folding them precisely. Tu abuelo no hablaba mucho de la guerra. Decía que esos recuerdos era mejor dejarlos allí. Pero ¿sabías lo de los Reed? Said. Joseph mencionó una vez a un piloto de bombardero al que protegió. Dijo que el hombre intentó agradecerle después, lo cual era raro. La mayoría de los pilotos blancos ni siquiera reconocían a los Red Tals aunque los escoltaran. She shook her head slightly. Pero eso es todo lo que sabía. Joseph nunca mantuvo contacto con nadie de aquellos días. Jamal metió la mano en su bolsillo y sacó una copia doblada de la carta de 1963 que Reed le había mostrado. Entonces, ¿cómo explicas esto? Elena tomó el papel con visible reticencia. Mientras leía, su expresión pasó de cautelosa a preocupada. Al terminar, dobló la carta con cuidado y la colocó sobre la mesa, entre ellos. ¿De dónde sacaste esto? Harrison Reed lo tenía junto con otras cartas y fotos. Dijo que su padre y el abuelo se escribieron durante años después de la guerra, que William Reed quería fundar una escuela de aviación con el abuelo como socio. Elena permaneció en silencio durante un largo instante, con los ojos fijos en la carta doblada. Tu abuelo tomó decisiones por razones de peso, Jamal. Los años 60 no eran tiempos fáciles para un hombre negro con ambiciones que cruzaban ciertas líneas. Entonces es verdad que rechazó la oportunidad de montar una escuela de vuelo para volver a ser piloto, en vez de quedarse como mecánico. Joseph era un hombre práctico. Entendía el mundo tal como era, no como debería haber sido. Elena's voice toó con a defensive edge. Tenía una familia que proteger, una esposa, 2 hijos pequeños. Pero podía haber cambiado las cosas, abierto puertas para otros pilotos negros. ¿A qué precio? Elena's calm finally broke. ¿Crees que no recibimos amenazas solo por mudarnos a este barrio en el 61? ¿Que tu padre no llegó a casa con la cara ensangrentada por ser el único niño de color en su clase? She shook her head fiercely. Joseph no abandonó sus sueños por cobardía. Los dejó a un lado por amor. Jamal miró sus manos, avergonzado por la vehemencia de su abuela. Lo siento, no quería decir que estuviera equivocado. Es solo que, al escuchar todo esto hoy, ver las cartas, las fotos, me hizo pensar en lo que pudo haber sido. Elena's expression softened. Es normal, pero no juzgues el pasado con los ojos del presente. Tu abuelo hizo las paces con sus decisiones. ¿De verdad? Jamal couldn't help pressing. Reed dijo que siguieron escribiéndose durante años. Elena se levantó de golpe y se dirigió a la estantería de la sala. De detrás de una hilera de álbumes de fotos, sacó una pequeña caja de madera que Jamal nunca había visto. La llevó a la mesa y la abrió, revelando docenas de cartas cuidadosamente conservadas que Joseph guardaba. Estas las encontré después de que muriera, her voice was quiet now. Nunca me las enseñó en vida, nunca habló de ellas, pero tampoco pudo tirarlas. Jamal miró fijamente la colección, evidencia de una correspondencia, una conexión que su abuelo había mantenido en secreto durante décadas. ¿Por qué no te lo contó? Porque sabía que me preocupaba. Porque cada vez que algo relacionado con la aviación entraba en su vida, temía que lo alejara de nosotros. Elena tocó con suavidad uno de los sobres amarillentos. Cuando no pudo volar comercialmente después de la guerra, algo en él cambió, se atenuó. El trabajo de mecánico era un compromiso que lo mantenía cerca de los aviones sin reabrir la herida de lo que había perdido. Y la oferta de William Reed amenazaba con reabrirla. Sí, pero también para crear nuevas para todos nosotros, miró directamente a Jamal. No puedes entender cómo era entonces. La reacción contra la integración fue brutal.
Una colaboración pública entre un inversor blanco adinerado y un piloto negro en España nos habría puesto en la mira. Jamal reflexionó sobre esto, intentando imaginar la difícil situación de su abuelo, atrapado entre su pasión por volar y su deber de proteger a su familia. Reed mencionó algo más, dijo finalmente, una fundación de becas que su padre fundó, la Fundación William Reed para la Excelencia en la Aviación. Dijo que se inspiró en su abuelo, aunque éste no estuviera directamente involucrado. Elena asintió lentamente. José lo mencionó una vez años después, dijo que era la manera de Bill de hacer lo que no podían hacer juntos. Parecía orgulloso, a su manera, pero también triste. ¿Tu padre o el tío Jaime supieron algo de esto? ¿Sobre la conexión con los Reed? No, mi padre era demasiado joven cuando todo empezó, y después, dudó, después José decidió que algunas historias era mejor no contarlas, sobre todo después de lo de la beca. Jamal frunció el ceño. ¿Qué beca? Elena pareció sorprendida. ¿Reed no lo mencionó? En 1973, la fundación le ofreció a tu padre una beca completa para formarse como piloto. José la rechazó por Natán. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Porque tu padre tenía 17 años y no le interesaba la aviación. Porque aceptarlo habría significado reconocer una conexión que José había mantenido en secreto durante décadas. Y porque, Elena suspiró profundamente, para entonces, el hijo de William Reed, Harrison Reed, se había hecho cargo del negocio. José no confiaba en él como confiaba en su padre. Esta nueva información fue como un golpe. ¿El abuelo no confiaba en Harrison Reed? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No conozco los detalles. José solo dijo que el hijo no compartía el sentido del honor del padre, que era todo negocios, sin corazón. La mirada de Elena era firme. Lo que me hace preguntarme por qué de repente se interesa tanto por ti. Jamal dudó y luego explicó la oferta de beca de Reed, matrícula universitaria completa, pasantías y un puesto garantizado después de la graduación. Elena escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más preocupada. Cuando terminó, ella preguntó simplemente, ¿qué le dijiste? Que necesitaba tiempo para pensar, para hablar contigo, dijo Jamal inclinándose hacia adelante. Abuela, esta es la oportunidad de mi vida, la universidad, la ingeniería, todo lo que he soñado. Los sueños pueden ser peligrosos, Jamal, sobre todo cuando vienen envueltos en viejas deudas e historias familiares que no comprendes del todo. Empezó a devolver las cartas a la caja de madera. Harrison Reed no es su padre. Cualquier vínculo que existiera entre William Reed y José Wilson no significa que las intenciones del hijo sean limpias. ¿Crees que tiene algún tipo de agenda más allá de pagar lo que él considera una deuda familiar? Creo que más de 70 años es mucho tiempo para que una deuda se vuelva urgente de repente. Elena cerró la caja con firmeza. No te diré que no aceptes. Tienes 17 años, pero has tomado decisiones de adulto desde los 10. Solo te pido que procedas con cuidado, que hagas preguntas, que entiendas en qué te estás metiendo y que recuerdes, nada en este mundo es gratis, sobre todo cuando viene de personas con poder. Jamal asintió lentamente, reconociendo la sabiduría en la advertencia de su abuela. Sin embargo, aun reconociendo las posibles complicaciones, otra parte de él ardía de emoción ante las posibilidades que representaba la oferta de Reed. Necesito saber más, dijo finalmente, sobre el abuelo, sobre lo que realmente pasó entre él y los Reed. Si voy a tomar esta decisión, necesito la historia completa. Elena lo estudió durante un largo momento, reconociendo la determinación que siempre le había recordado a José. Algunas partes de esa historia murieron con tu abuelo, Jamal, pero ella dudó. Hay alguien que quizás sepa más, alguien que estuvo allí durante esos años. OMS. Calvin Wilson, el hermano menor de tu abuelo. Jamal la miró en estado de shock. ¿El abuelo tenía un hermano? Nunca lo mencionaste, ni una sola vez en todos estos años. Porque tuvieron una pelea en 1969 y nunca volvieron a hablarse. La expresión de Elena era de dolor. Calvin tomó un camino diferente al de José, tomó decisiones distintas sobre cómo responder a las injusticias que ambos enfrentaron. La ruptura entre ellos fue absoluta. ¿Y sigue vivo? ¿Dónde está? Lo último que supe de Sevilla. Si todavía estuviera con nosotros, tendría unos 90 años. Elena se levantó y se dirigió a un pequeño secreter en la esquina. De un cajón, sacó una libreta de direcciones tan vieja que la tapa estaba agrietada. Esta era la casa de José. Su última dirección conocida está aquí. Jamal tomó la libreta de direcciones,
un vínculo tangible con su abuelo cuyo legado de repente se había vuelto mucho más complejo que las heroicas historias de guerra que había escuchado mientras crecía. Mañana, él decidió, iré a Sevilla mañana. Necesito escuchar su versión de los hechos antes de volver a reunirme con Reed. Elena asintió, la resignación se mezclaba con el orgullo en su expresión. José siempre dijo que tenía su lado terco. Una vez que te propones algo, lo llevo a cabo. Jamal terminó, tocando las alas plateadas que colgaban de su cuello, el talismán que inesperadamente lo había conectado con un pasado más complicado y trascendental de lo que jamás había imaginado. Mientras Elena volvía a calificar, Jamal guardó la libreta de direcciones en su bolsillo, con la mente llena de preguntas sobre el abuelo que creía conocer y el tío abuelo cuya existencia había sido borrada de la historia familiar hasta esa noche. Cualquier elección que hiciera sobre la oferta de Reed ahora estaría informada por una comprensión más completa del complejo legado que llevaba consigo, un legado simbolizado por las alas plateadas que habían llamado la atención de Harrison Reed y puesto en movimiento estas revelaciones. Si aún nos acompañas en esta poderosa historia, nos encantaría saber desde dónde nos ves. Deja un comentario abajo y no olvides suscribirte para ver nuestros próximos vídeos. Continuemos con este extraordinario viaje. Sevilla, a la mañana siguiente, la dirección del libro de José Wilson condujo a Jamal a un edificio de apartamentos de ladrillo en el barrio de la Macarena. La estructura tenía el solemne cansancio de un lugar que había presenciado décadas de historia, algunas gloriosas, otras dolorosas, grabadas en su desgastada fachada. Encontrar el nombre de Calvin Wilson aún en el directorio del edificio fue sorprendente. Encontrar al anciano en casa, dispuesto a ver a un sobrino nieto al que nunca había conocido, fue aún más inesperado. Así que eres el nieto de José, dijo Calvin Wilson, observando a Jamal desde un sillón desgastado junto a la ventana. A sus 91 años, conservaba una dignidad erguida y una mirada penetrante que le recordaba al instante a las fotografías familiares de su abuelo. Tiene sus ojos y su mandíbula. No lo sabría, Jamal lo admitió, sentado en el borde de un sofá lleno de libros y periódicos. Él murió antes de que yo naciera. La expresión de Calvin no delataba nada. Y ahora estás aquí preguntando por él, por los Reed. ¿Por qué? Jamal explicó los acontecimientos de los últimos 2 días, la reparación del avión de Harrison Reed, el reconocimiento de las alas plateadas, la oferta de beca y el descubrimiento de la correspondencia oculta durante mucho tiempo de su abuelo con William Reed. Calvin escuchó sin interrupción, con las manos nudosas apoyadas en los brazos del sillón y la mirada fija en el rostro de Jamal. Cuando el joven terminó, Calvin guardó silencio un largo instante. Así que José nunca le contó a Elena sobre Calvin, dijo finalmente. No me sorprende. Mi hermano sabía organizar su vida, separando lo caótico de la fachada respetable. La abuela dijo que tuvieron una pelea en 1969. Así lo llamó. La risa de Calvin fue corta y sin humor. Una pelea sugiere un desacuerdo entre iguales. Lo que ocurrió entre José y yo fue una divergencia fundamental en cómo creíamos que los hombres negros debían desenvolverse en un mundo diseñado para aplastarlos. ¿Puedes decirme qué pasó? Calvin estudió a Jamal cuidadosamente. ¿Por qué quieres saberlo? ¿Cómo te ayudará a decidir sobre la oferta de Reed? Porque siento que me estoy perdiendo fragmentos de mi propia historia. Porque la relación del abuelo con los Reed parece compleja, de maneras que nadie ha explicado del todo. ¿Y por qué? Jamal dudó. Porque llevo sus alas, llevo su nombre, tratando de honrar un legado que no estoy seguro de comprender del todo. Algo en la expresión de Calvin se suavizó. Me parece bien, se acomodó en la silla. La historia no comienza en 1969, comienza antes, cuando José regresó de la guerra, cuando no pudo ser contratado como piloto comercial a pesar de su experiencia. Exactamente. Mi hermano había volado 64 misiones de combate, derribado cazas alemanes, protegido bombarderos aliados y ganado la Cruz de Vuelo Distinguido. La voz de Calvin adquirió un tono cortante. Y ninguna aerolínea en España lo contrataría, no por no estar cualificado, sino por ser negro. Porque los pasajeros no volarían con un piloto al que consideraran inferior. Jamal asintió, conocía esa parte de la historia de su abuelo. Lo que probablemente no sabes, Calvino continuó. Así es como ese rechazo lo cambió. Antes de la guerra, José era idealista. Creía que la excelencia superaría los prejuicios, que si volaba mejor, trabajaba más duro y se demostraba más a fondo que cualquier hombre blanco, las barreras caerían. Pero no fue así. No fue así, y esa comprensión quebró algo dentro de él. Calvin se inclinó hacia adelante. José se volvió cauteloso, estratégico.
Decidió que sobrevivir en España significaba aceptar ciertas limitaciones, encontrar maneras de trabajar dentro de un sistema quebrado en lugar de desafiarlo directamente. ¿Es por eso que rechazó la oferta de William Reed de fundar una escuela de vuelo? Las cejas de Calvin se levantaron. ¿Entonces Reed te contó eso? Interesante. Él se recostó. Sí, en parte es así. José creía que la escuela de vuelo llamaría demasiado la atención y generaría demasiadas reacciones negativas. Pero había algo más. ¿Qué quieres decir? José no confiaba plenamente en los motivos de William Reed, el tono de Calvino era mesurado. Agradecía que Reed reconociera su papel en salvar ese bombardero, apreciaba que Reed viera su habilidad como piloto, pero siempre se preguntaba si el interés de Reed era un respeto genuino o una forma de absolución, culpa blanca, para ser sinceros. Reed había sobrevivido a la guerra, había construido un negocio exitoso, había vivido el sueño español. Mientras tanto, el hombre que le salvó la vida ni siquiera conseguía trabajo pilotando aviones comerciales. Calvin se encogió de hombros. José sospechaba que las insistentes ofertas de Reed estaban motivadas más por un deseo de tranquilizar su conciencia que por una verdadera creencia en la igualdad. Jamal consideró esta perspectiva, muy diferente de la representación de Harrison Reed de una amistad genuina entre los dos hombres. Pero se cartearon durante años, señaló. El abuelo guardó todas las cartas. Sí, mantuvieron el contacto, y sí, José seguía esperando que la influencia de Reed eventualmente abriera puertas. Pero a medida que pasaban los años y nada concreto se materializaba, José. El escepticismo creció. La expresión de Calvin se oscureció. Luego llegó 1968, el asesinato de Martin Luther King, disturbios en varias ciudades y la incorporación del hijo de William Reed a la compañía, Harrison Reed. Harrison Reed, Calvino confirmó. Era joven y ambicioso, sin el sentimentalismo de su padre por la guerra ni el sentimiento de deuda personal con José. Consideraba la escuela de vuelo propuesta como un lastre y la relación con José como una complicación innecesaria. ¿Cómo lo sabes? Porque yo estaba allí cuando lo dijo. La voz de Calvin se había vuelto más dura. En agosto de 1968, William Reed invitó a José a Madrid para hablar sobre una nueva propuesta. José me pidió que lo acompañara, quería otra perspectiva, alguien que no se dejara intimidar por la Torre Reed y sus visitas millonarias. Y fue entonces cuando conociste a Harrison. Fue entonces cuando ambos lo conocimos. 30 años, MBA de la Universidad de Navarra, ya posicionado como el futuro de la compañía. Se incorporó tarde a la reunión, escuchó a su padre presentar una nueva propuesta para un programa de entrenamiento de vuelo a escala reducida y luego la desmanteló sistemáticamente. Los ojos de Calvin adquirieron una mirada distante, como si estuviera viendo la escena repetirse. Utilizó frases como inestabilidad social actual, posible daño a la marca Pinnacle y responsabilidad fiduciaria con las partes interesadas. Estaba en contra de la colaboración, estaba en contra de cualquier conexión visible entre Pinnacle y lo que él llamaba activismo racial. Dijo que si su padre quería ayudar a José, debía hacerlo discretamente, a través de donaciones anónimas o fundaciones lejanas. El puño de Calvin se apretó lentamente sobre el apoyabrazos. José simplemente se sentó allí, tomándolo, asintiendo como si el joven del traje caro no estuviera desmantelando su última esperanza de volver al cielo. ¿Qué hizo Guillermo Reed? Era su empresa, ¿no? Lo era, y ese día desautorizó a su hijo, diciendo que seguiría adelante con el programa sin importar las preocupaciones de Harrison. Calvin suspiró, pero el daño ya estaba hecho. Joseph podía ver hacia dónde soplaba el viento. Harrison representaba el futuro de Pinnacle, y ese futuro no tenía cabida para los sueños de Joseph Wilson. Pero aún así, la fundación se hizo realidad. ¿La Fundación Guillermo Reed para la Excelencia en Aviación? Sí, la fundación se creó. Un acuerdo que permitió a Guillermo sentir que había cumplido con su deuda, manteniendo a los beneficiarios a una distancia prudencial de la imagen pública de Pinnacle. Calvin rió con amargura. ¿Y quién creen que estaba encargado de revisar las solicitudes de becas cuando se fundó la fundación en 1970? Harrison Reed. Jamal lo adivinó en una ocasión. El mismo hombre que se había opuesto a cualquier asociación con el activismo racial ahora decidía que solicitantes pertenecientes a minorías merecían la benevolencia de Pinnacle. Calvin negó con la cabeza. Por eso Joseph rechazó la beca de tu padre en 1973. No quería que Nathan dependiera de la aprobación de Harrison Reed. Esto coincidía con lo que Alener le había dicho, pero el relato de Calvin añadía más contexto que hacía más comprensible la decisión de su abuelo.
¿Así que por eso tuvisteis una pelea? ¿Por qué no se enfrentó a los Reed? Calvin observó a Jamal un buen rato. Está simplificando una situación compleja, pero sí, es parte de ella. Para 1969, representábamos dos enfoques diferentes para abordar el racismo sistémico. Joseph creía en la persistencia silenciosa, en los compromisos estratégicos, priorizando la seguridad familiar por encima de todo. Yo creía en la confrontación directa, en exigir que el sistema cumpliera con sus ideales declarados, incluso a costa de la propia vida. ¿Eras más radical? Yo era más honesto, corrigió Calvin. Joseph se pasó la vida adaptándose a una estructura que ya había demostrado que nunca lo aceptaría del todo, por excepcional que demostrara ser. Me negué a seguirle el juego. Su expresión se suavizó ligeramente. Ninguno de los dos enfoques era del todo correcto o incorrecto, ambos respondíamos a las mismas heridas de maneras diferentes. Los dedos de Jamal encontraron las alas plateadas alrededor de su cuello. Y ahora Harrison Reed quiere ofrecerme lo que ayudó a negar a mi padre y a mi abuelo. Irónico, ¿verdad?, dijo Calvin. La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Qué obtiene Harrison Reed de este acuerdo? Dijo que se trataba de honrar el legado de nuestros abuelos, de cerrar un círculo. Calvin resopló. Los hombres Reed y sus círculos. Guillermo siempre hablaba de deudas y obligaciones, justicia cósmica, de cerrar el círculo. Parece que su hijo ha heredado esa tendencia, si no su sentido de la responsabilidad personal. ¿No crees que su oferta sea genuina? Creo que Harrison Reed es, ante todo, un hombre de negocios. Todo, incluso la aparente generosidad, tiene un propósito en su estrategia general. Calvin se inclinó hacia adelante. Eso no significa que no debas aceptar su oferta. La educación es educación, sin importar quién la pague. Pero ve con los ojos bien abiertos, Jamal. Entiende que tu valor para él puede no residir únicamente en tu aptitud mecánica o en las alas de tu abuelo. ¿A qué te refieres? Piénsalo. ¿Qué ha cambiado en la cultura corporativa desde 1968? Las empresas ahora promocionan sus iniciativas de diversidad, destacan a los empleados pertenecientes a minorías en sus materiales de reclutamiento, establecen becas y programas dirigidos específicamente a grupos subrepresentados. La mirada de Calvin era penetrante. ¿Qué mejor historia para la imagen pública de Pinnacle que redescubrir al nieto del piloto negro que salvó la vida del fundador, ahora un talentoso prodigio de la aviación? La sugerencia incomodó profundamente a Jamal. ¿Crees que me ve como una oportunidad de relaciones públicas? Creo que Harrison Reed no toma decisiones puramente sentimentales. Lo que sea que te ofrezca sirve a los intereses de Pinnacle de alguna manera. Calvin se encogió de hombros. Eso no lo hace inútil. Solo significa que debes negociar desde una posición de fortaleza, no de gratitud. Jamal se recostó, intentando procesar todo lo que había aprendido. La relación de su abuelo con los Reed era mucho más compleja de lo que Harrison había retratado. La tensión entre la acomodación y la resistencia, entre el compromiso práctico y la postura firme, había dividido literalmente a su familia, creando una brecha tan profunda que Joseph había borrado a su propio hermano de la historia familiar. No sé qué hacer, admitió. Finalmente, una parte de mí quiere aprovechar esta oportunidad con ambas manos, pero otra parte se pregunta si aceptar significa traicionar los principios de Joseph. Calvin terminó por él. Déjame ofrecerte una perspectiva que tu abuelo tal vez no aprecie. Joseph tomó sus decisiones basándose en su tiempo, sus circunstancias, sus responsabilidades. No estás obligado a tomar las mismas decisiones. El mundo ha cambiado. No lo suficiente, pero algo. ¿Entonces crees que debería aceptar? Creo que deberías hacer lo que mejor te convenga para el futuro sin sentirte limitado por las decisiones que Joseph tomó en una época diferente. La expresión de Calvin se suavizó. Joseph era un buen hombre que quería seguridad y dignidad para su familia. Si se sentía incómodo con la ayuda de Guillermo Reed, no era por orgullo sino por protección. Comprendió los costos que conllevaban ciertos tipos de visibilidad. ¿Y tú, qué harías en mi lugar? Calvin soltó una risita. Negociaría. Me aseguraría de que cualquier acuerdo protegiera tus intereses, no solo los de Reed. Que tu aceptación no te convierta en la cara silenciosa de la campaña de inclusión de Pinnacle. Mantén tu independencia. Señaló las alas plateadas que Jamal llevaba al cuello. Esas alas representan algo poderoso, Jamal, la excelencia y el coraje de los aviadores negros que sirvieron a un país que no los trató con igualdad. No dejes que ese símbolo sea usado como propaganda corporativa. Cuando Jamal se preparó para marcharse,
Calvin lo acompañó hasta la puerta con una agilidad sorprendente para su edad. Una última cosa, dijo, apoyando una mano en su hombro. Pasara lo que pasara entre Joseph y yo, fueran cuales fueran los caminos que elegimos, ambos queríamos lo mismo, un mundo donde la siguiente generación de los Wilson no enfrentara los mismos muros, donde el talento y la dedicación fueran suficientes. Tal vez, en cierto modo, ese mundo por fin está naciendo. Los ojos del viejo se posaron en las alas de Jamal. Joseph estaría orgulloso de ti, Jamal. No solo por tu habilidad técnica, sino por hacer preguntas, por querer conocer toda la historia antes de decidir. Gracias por decirme la verdad, dijo Jamal, incluso las partes complicadas. Especialmente esas, corrigió Calvin. Son las que más importan. Cuando Jamal salió del edificio, su mente hervía con nuevas ideas y preguntas más profundas. La beca que antes parecía una bendición milagrosa ahora le parecía algo mucho más complejo. No era ni un acto puro de generosidad ni una manipulación cínica, sino algo con ambas cosas mezcladas. La decisión que tomara tendría que honrar el legado de su abuelo, pero también trazar su propio camino. Uno que no ignorara el pasado, pero tampoco quedara atrapado en él. Torre Reed, Madrid. 2 días después, la oficina privada de Harrison Reed en el piso 55 de la Torre Reed ofrecía una vista panorámica de Madrid, el inmenso paisaje urbano como prueba del poder e influencia de Inversiones Pinnacle. Jamal estaba sentado frente a Reed en una mesa de conferencias pulida, un acuerdo formal entre ellos esperando firmas. Te agradezco que te tomaras el tiempo para pensar bien mi propuesta, dijo Reed, con un tono profesional pero cordial. ¿Has tomado una decisión? La he tomado, respondió Jamal, pero antes de dártela, quiero asegurarme de que estemos completamente claros. Algo en su tono hizo que Reed se recostara levemente, evaluando de nuevo al joven frente a él. Te escucho. Fui a visitar a mi tío abuelo Calvin Wilson en Sevilla, el hermano de mi abuelo. Jamal observó con atención la expresión de Reed. Él me contó sobre la reunión de 1968, sobre tu oposición al proyecto de la escuela de vuelo. Y sobre por qué mi abuelo terminó rechazando la beca para mi padre. El rostro de Reed se mantuvo firme, pero un músculo en su mandíbula se tensó. Eso fue hace mucho. Yo era joven y estaba centrado principalmente en proteger los intereses corporativos de Pinnacle en una época complicada. Lo entiendo, dijo Jamal con calma, pero eso cambia el contexto de tu propuesta. Esto no es solo sobre honrar la relación de tu padre con mi abuelo, también se trata de reconciliación. Quizás de una segunda oportunidad para corregir lo que se hizo mal hace 50 años. Reed midió cuidadosamente su respuesta. Una observación muy aguda, señor Wilson. Sí, hay un elemento personal de reconciliación en mi oferta. Con los años, reconozco más claramente lo miope que fueron algunas de mis decisiones empresariales en el pasado. Y de todas, la manera en que manejé la propuesta de la escuela de vuelo es una de las que más lamento. ¿Por qué? ¿Porque estuvo mal o porque dañó la relación de Pinnacle con el hombre que salvó la vida de tu padre? Las cejas de Reed se alzaron ligeramente ante la franqueza de la pregunta. Ambas cosas, si soy honesto. En 1968, España también cambiaba. Yo estaba centrado en proteger Pinnacle de lo que percibía como un riesgo político. Pero al hacerlo, eché por tierra algo que mi padre valoraba mucho. Su vínculo con tu abuelo y su compromiso con abrir oportunidades en la aviación para quienes habían sido sistemáticamente excluidos. Jamal asintió, apreciando la honestidad. Mi tío abuelo sugirió que esta oferta podría servir tanto a la imagen corporativa de Pinnacle como a mis necesidades educativas. Y, para su crédito, Reed no lo negó. Pinnacle, como la mayoría de las grandes empresas, tiene iniciativas de diversidad. Estamos intentando corregir desequilibrios históricos en nuestra industria. ¿Tu historia de éxito sería algo que destacaríamos? Probablemente sí. Pero eso no le quita valor a la oportunidad real que se te está ofreciendo. Estoy de acuerdo, pero eso significa que debemos ser claros con respecto a expectativas y límites. Jamal sacó un documento propio, un anexo cuidadosamente redactado al acuerdo de beca de Reed. He hecho algunas modificaciones a tu propuesta. Reed tomó el documento, claramente sorprendido, y lo escaneó rápidamente. Solicitas controlar cómo se utiliza tu historia e imagen en el material corporativo de Pinnacle. El derecho a rechazar participar en eventos de relaciones públicas. Y un compromiso por parte de Pinnacle para financiar 5 becas adicionales para estudiantes minoritarios interesados en la aviación. Con tu participación en el comité de selección. Así es, dijo Jamal, manteniendo la mirada firme. Si realmente se trata de honrar a ambos.
El legado de nuestro abuelo debería extenderse más allá de mí. Mi abuelo creía en crear oportunidades para otros como él. Esto cumpliría esa visión de una manera que la fundación nunca logró del todo. Durante un largo instante, Reed observó a Jamal con renovado respeto. Entonces, inesperadamente, sonrió. Has estado ocupado desde nuestra última reunión. Necesitaba comprender el contexto completo antes de tomar mi decisión, y Calvin Wilson me proporcionó ese contexto, supongo, incluyendo su evaluación bastante poco halagadora de mis motivos, tanto entonces como ahora, ofreció su perspectiva, reconoció Jamal. Pero mi decisión es mía. Reed tocó el apéndice pensativamente. Es inusual que un becario solicite estas condiciones. Así es la circunstancia que nos unió, Jamal replicó. Si no te sientes cómodo con las modificaciones. Yo no dije eso, Reed se reclinó y estudió a Jamal con interés. De hecho, tu enfoque me parece refrescante. La mayoría de las personas en tu posición simplemente aceptarían lo que se les ofreciera, agradecidas por la oportunidad. Estás negociando, protegiendo tus intereses, expandiendo el impacto más allá de ti mismo. Él asintió lentamente. Tu abuelo estaría orgulloso. Y mi padre también, de hecho. Entonces aceptas las modificaciones. Sí. Reed tomó un bolígrafo y firmó tanto el acuerdo original como la adenda de Jamal. Felicitaciones, señor Wilson. Usted es oficialmente el primer becario de Ingeniería Mecánica Avanzada de Pinnacle Aviación, y al parecer, también el miembro más reciente de nuestro comité de selección de becas. Jamal también firmó, sintiendo que un peso se le quitaba de los hombros. Gracias, señor Reed, por la oportunidad y por comprender por qué estas modificaciones son importantes para mí. La comprensión es lo mínimo que le debo a tu familia, dada nuestra historia. Reed recogió los papeles y se los pasó a su asistente para que los procesara. Ahora hay alguien que me gustaría presentarte, alguien que puede ayudarte a guiar tu educación y desarrollo profesional. Presionó un botón en el intercomunicador de su escritorio. Haga pasar al Dr. Carter, por favor. Momentos después, la puerta de la oficina se abrió y entró una mujer negra de unos 50 años, impecablemente vestida con un traje a medida y con el cabello natural peinado con un corte profesional corto. Se movía con la seguridad y naturalidad de alguien acostumbrado a desenvolverse en los sistemas institucionales de alto nivel. Jamal Wilson, te presento a la doctora Michelle Carter, directora de Tecnología e Innovación Aeronáutica de Pinnacle. Ella supervisará tu beca y será tu mentora durante toda tu formación. La doctora Carter extendió su mano. Señor Wilson, he oído hablar mucho de su innovadora reparación de la aeronave del señor Reed. Tengo muchas ganas de trabajar con usted. Jamal le estrechó la mano, quedándose momentáneamente sin palabras. No esperaba que su mentora fuera una mujer negra, sobre todo en un puesto tan importante. El Dr. Carter es uno de los beneficiarios originales de la beca de la Fundación William Reed. Reed explicó. Clase de 1985, Universidad Politécnica de Madrid, Ingeniería Aeronáutica, y posteriormente doctorado en Sistemas de Vuelo en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Lleva 15 años en Pinnacle y ha revolucionado nuestro enfoque en el mantenimiento y diseño de aeronaves. El Dr. Carter sonrió levemente. Lo que el señor Reed no dice es que fui la primera mujer beneficiaria de la fundación y que obtener la beca fue solo el comienzo de un largo camino en una industria que no era especialmente acogedora para personas con mi apariencia. Ella miró las alas plateadas alrededor del cuello de Jamal. Tienen importancia histórica, según tengo entendido. Son de mi abuelo. Era uno de los aviadores de Tuskegee. Su expresión se suavizó con el reconocimiento. Entonces vienes de una tradición que mereces con orgullo, y espero que en Pinnacle podamos ayudarte a desarrollarla. Ella se volvió hacia Reed. Harrison, deberíamos hablar sobre la logística de la educación y el horario laboral de Jamal. He preparado algunas opciones basadas en diferentes programas universitarios. Cuando los dos profesionales comenzaron a discutir sus futuras secuencias de cursos, rotaciones de pasantías y posibles proyectos de investigación, Jamal sintió una sensación surrealista de que su vida se transformaba ante sus ojos. Hace apenas unos días, era un aprendiz de mecánico ignorado que luchaba por ser tomado en serio mientras estudiaba para los exámenes de certificación. Ahora firmaba contratos de becas, negociaba condiciones con el director de una importante empresa y conocía mentores expertos que guiarían su educación, todo gracias a un encuentro casual provocado por las alas plateadas alrededor de su cuello. Al concluir la reunión, la doctora Carter se ofreció a mostrarle la división de aviación de Jamal Pinnacle, ubicada en un edificio separado junto al río Manzanares.
Mientras bajaban en el ascensor, ella lo observó pensativa. «Sabes que hay más en esta historia de lo que Harrison comparte», ella dijo finalmente. «Sobre por qué está tomando un interés tan personal en tu educación». Jamal la miró sorprendido. «¿Qué quieres decir?» Harrison Reed ha financiado numerosas becas a lo largo de los años, pero nunca lo he visto negociar personalmente las condiciones ni presentar a un beneficiario a su mentor. Ella meneó la cabeza ligeramente. Hay algo personal en juego para él en tu éxito, algo que va más allá de la imagen corporativa o la reconciliación histórica. ¿Sabes qué podría ser? Tengo teorías. El ascensor llegó a la planta baja, y ella le hizo un gesto para que avanzara. Pero sospecho que lo descubrirás tú mismo a medida que te integres más en el mundo de Pinnacle. Recuerda que el conocimiento es poder, Jamal. Cuanto más comprendas por qué la gente actúa como lo hace, mejor posicionado estarás para tomar decisiones que contribuyan a tus propios objetivos. Al salir de la sede de Pinnacle a la brillante tarde madrileña, Jamal tocó las alas plateadas que llevaba al cuello, el talismán que había cambiado inesperadamente el rumbo de su vida. Cualquiera que fuera el significado de la críptica advertencia del Dr. Carter, cualesquiera que fueran los motivos más profundos de Harrison Reed, Jamal había dado un paso crucial para reclamar su propio lugar en el cielo que su abuelo comandó una vez, no como piloto, sino como ingeniero con un profundo conocimiento de la aviación capaz de reparar lo que otros consideraban irreparable. El legado de Joseph Wilson continuaría, transformado pero inquebrantable, a través del nieto que llevó tanto su nombre como sus alas plateadas. 3 años después, en la Universidad Politécnica de Madrid. La nieve caía suavemente fuera de las ventanas del Laboratorio de Ingeniería Aeroespacial de la universidad mientras Jamal ajustaba los parámetros de su proyecto de tesis, un revolucionario sistema de recalibración para inversores de empuje de aviones comerciales que prometía reducir los costes de mantenimiento en un 40%, a la vez que mejoraba la fiabilidad y el consumo de combustible. A sus 20 años, ya se había distinguido como uno de los estudiantes más prometedores del departamento, y sus innovadores enfoques atrajeron la atención de los líderes de la industria aeronáutica. «Se ve bien, Wilson», dijo el profesor Abernathy, director del departamento, haciendo una pausa tras él para estudiar los resultados de la simulación. «El algoritmo predictivo es particularmente impresionante. ¿Ya lo patentaste?» «Estamos en ello», respondió Jamal. «El equipo legal de Pinnacle se está encargando del papeleo». Abernathy asintió con aprobación. «Inteligente. Demasiados estudiantes subestiman la importancia de proteger su propiedad intelectual». Tocó la pantalla, resaltando una secuencia específica. «Esta adaptación para aviones regionales es especialmente ingeniosa. Han tenido en cuenta la mayor frecuencia de ciclo sin comprometer la integridad del sistema. En realidad, eso se inspiró en algo que mi abuelo mencionó en sus registros de mantenimiento de la década de 1950. Tecnología diferente, pero principio similar. Tu abuelo era mecánico, ¿verdad? Después de volar en la Segunda Guerra Mundial». «Sí, señor, para Iberia Airlines. Sus ideas siguen vigentes 7 décadas después. Eso dice mucho de la verdadera innovación». Abernathy miró su reloj. «Su mentora viene hoy, ¿verdad? La doctora Carter de Pinnacle». «Sí, para mi revisión trimestral. También traerá a alguien de su junta directiva interesado en mi investigación». «Bueno, entonces no te entretendré. Un trabajo impresionante como siempre». El profesor pasó a revisar los proyectos de los demás estudiantes, dejando que Jamal hiciera los últimos ajustes a su presentación. 3 años después de iniciar el programa de becas de Pinnacle, la vida de Jamal había cambiado drásticamente. El aprendiz escéptico y olvidado se había convertido en un estudiante de ingeniería seguro de sí mismo, cuyo trabajo ya influía en las prácticas de la industria. Su relación con Harrison Reed había evolucionado de interacciones formales entre benefactor y beneficiario a algo más complejo. No era exactamente mentoría ni amistad, sino una conexión caracterizada por el respeto mutuo y el cansancio ocasional. La doctora Michelle Carter había demostrado ser una guía invaluable, ayudando a Jamal a sortear tanto los desafíos académicos como la cultura corporativa de Pinnacle. Sus consejos prácticos, basados en su propia experiencia como mujer negra en tecnología aeronáutica, lo habían preparado para obstáculos que de otro modo habrían resultado insuperables. Las alas plateadas que habían iniciado este viaje aún lo rodeaban, un recordatorio constante del legado que cargaba y la responsabilidad que conllevaba. Jamal estaba preparando su material de presentación cuando el Dr. Carter entró al laboratorio, acompañado de un anciano al que Jamal nunca había visto. El desconocido caminaba lentamente, apoyándose en un bastón,
pero su mirada era aguda y evaluadora mientras observaba el equipo avanzado y los proyectos de los estudiantes. Jamal, lo saludó la doctora Carter con cariño. Disculpe la demora, el mal tiempo retrasó nuestro vuelo desde Barcelona. Señaló a su acompañante. Este es William Reed, el padre de Harrison y fundador de Aerotecnia Pinnacle. Solicitó específicamente conocerlo y ver su trabajo. Jamal lo miró conmocionado. William Reed, el piloto de bombardero que su abuelo había salvado, el hombre cuyas cartas José Wilson conservó durante décadas, estaba ante él. A sus 99 años, Reed estaba notablemente presente, con una mirada directa e inteligente a pesar de su fragilidad física. Señor Reed, logró decir finalmente Jamal, esto es inesperado. Es un honor conocerlo. William Reed lo observó atentamente. Así que eres el nieto de José. El parecido es notable, sobre todo alrededor de los ojos. Señaló las alas plateadas que rodeaban el cuello de Jamal. Y lleva sus alas. Los buenos símbolos importan. Sí, señor. Eran suyas, de su época en el escuadrón de Tuskegee. Lo sé, estuve presente cuando se los ganó. Reed se acercó, examinando la exhibición del proyecto de Jamal. Mi hijo me dice que están revolucionando los sistemas de inversión de empuje, creando algo que hará que los viajes aéreos sean más seguros y eficientes. Ese es el objetivo, señor. Reed asintió lentamente. José estaría orgulloso, no solo de lo que está construyendo, sino de cómo ha abordado esta oportunidad. Harrison me contó sobre su negociación, las becas adicionales en las que insistió, su negativa a ser un simple caso de éxito corporativo. Jamal intercambió una mirada rápida con el Dr. Carter, quien le dedicó un leve gesto de aliento. Quería honrar los valores de mi abuelo, dijo Jamal con cautela, para asegurar que otros tuvieran oportunidades similares. Como debe ser. Reed se enderezó ligeramente, con la voz más firme. He venido hoy por dos razones, señor Wilson. Primero, para conocer al joven que tanto ha impresionado a mi hijo, no es poca cosa, se lo aseguro. Pero segundo, y quizás más importante, para darle algo que pertenece por derecho a su familia. De dentro de su abrigo, Reed sacó un sobre, no un sobre comercial moderno, sino uno antiguo, amarillento por el tiempo, con la dirección escrita con una letra pulcra y precisa que Jamal reconoció de las cartas que su abuela le había enseñado. Mi última carta a tu abuelo, explicó Reed, fue escrita en 1974 después de que rechazara la beca de tu padre. La devolvió sin abrir. Las manos del anciano temblaban ligeramente al ofrecérsela. La he guardado todos estos años, pensando que algún día podría llegar al Wilson indicado. Jamal aceptó el sobre con una mezcla de curiosidad y reverencia. Gracias, señor, pero ¿por qué ahora, después de tanto tiempo? William Reed sonrió levemente. Porque a los 99, uno se da cuenta de los asuntos pendientes, y porque verte triunfar, ver el legado de José extendido a través de tu trabajo, cierra un círculo que casi había perdido la esperanza de presenciar. El Dr. Carter dio un paso al frente. Deberíamos proceder con la revisión trimestral. La sala de conferencias está reservada, y varios profesores del departamento. Mientras caminaban por los pasillos de la Universidad Politécnica, William Reed se movía junto a Jamal, hablando en voz baja. Hay algo que deberías saber sobre el interés de Harrison en tu carrera, dijo, confirmando la críptica advertencia del Dr. Carter de 3 años antes. Algo que va más allá de la evidente conexión histórica entre nuestras familias. ¿Qué pasa, señor? Harrison nunca te contó por qué reconoció las alas de tu abuelo tan rápido aquella mañana en el hangar, ¿verdad? ¿Por qué lo impactó tanto esa visión? No, señor. Supuse que era por las historias que le había contado, por la fotografía que tenía en el escritorio. Aquí está su guión en inglés, localizado culturalmente con tensión emocional, estructura y recuento de palabras preservados línea por línea. Reed negó levemente con la cabeza. Fue algo más personal. Verá, en 1992, el hijo de Harrison, mi nieto, era un joven piloto militar, el teniente Thomas Reed. Durante un ejercicio de entrenamiento en el desierto cerca de Almería, su avión de combate sufrió una avería catastrófica en el motor. Otro piloto acudió en su ayuda, guiándolo en un aterrizaje de emergencia que le salvó la vida. Ese piloto llevaba alas como las de mi abuelo, supuso Jamal, empezando a comprender. No solo alas parecidas, sino las mismas alas. Era James Wilson, tu tío. Jamal se detuvo, atónito por la revelación. ¿Tío James? Pero es contador en Valencia. Nunca sirvió en el ejército,
nunca pilotó aviones. La expresión de Reed era amable pero firme. James Wilson se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea en 1987 y voló aviones de combate hasta 1995, cuando dejó el servicio y regresó a la vida civil. Los registros oficiales indican que recibió una baja honorable, pero la verdad es más compleja. No lo entiendo. ¿Por qué el tío James ocultaría su servicio militar? ¿Por qué mi familia nunca lo mencionaría? Esa pregunta es mejor dirigida al propio James. Solo sé que, tras salvarle la vida a Thomas, tu tío enfrentó ciertos desafíos dentro del ejército, desafíos que finalmente lo llevaron a retirarse. La expresión de Reed se tornó preocupada. Harrison intentó intervenir, intentó usar la influencia de Aerotecnia para ayudar, pero James se negó. Dijo que la familia Wilson ya tenía suficiente historia complicada con los Reed como para añadir otro capítulo. La mente de Jamal daba vueltas. Su tranquilo y reservado tío James, que asistía a las cenas navideñas con historias sobre auditorías fiscales y siempre parecía incómodo cuando se hablaba de aviación, había sido piloto de combate, había salvado al hijo de Harrison Reed y llevaba las mismas alas plateadas que Jamal ahora llevaba alrededor del cuello. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó finalmente. Porque mereces comprender el contexto completo del interés de Harrison en tu futuro. No se trata solo de tu abuelo y de mí, se trata de una deuda que ha trascendido generaciones, creando un vínculo que ninguna familia ha afrontado ni resuelto por completo. La mirada de Reed se posó en las alas que rodeaban el cuello de Jamal. Esas alas han salvado a 3 generaciones de Reed. Mi padre creía que esos patrones no eran casualidad, sino el destino. Yo también lo creo. Mientras se acercaban a la sala de reuniones, el Dr. Carter mantuvo la puerta abierta, claramente consciente de que estaban concluyendo algo importante. «Habla con tu tío», dijo Reed en voz baja. «Hay más información sobre la historia de tu familia en la aviación de lo que nadie te ha contado, más sobre la conexión Wilson-Reed que cualquier cosa que encuentres en los registros oficiales». Jamal asintió, guardando la carta sin abrir en su chaqueta. «Lo haré, señor. Gracias por confiar en mí». «Gracias por continuar un legado que significa algo real para ambas familias», respondió Reed, aunque ninguna de las partes comprendía plenamente su importancia, hasta ahora. Al entrar Jamal en la sala de conferencias, listo para presentar su tesis de investigación a la dirección de Aerotecnia y a los profesores de la Universidad Politécnica, sintió el peso de la carta en el pecho, junto a las alas plateadas que ahora albergaban un significado más profundo, no solo el legado de su abuelo, sino aparentemente también el de su tío. Una historia familiar de vuelo más compleja, y aún en desarrollo. Fuera lo que fuese que contenía esa carta, fueran cuales fuesen las verdades enterradas en el pasado de James Wilson como piloto militar, Jamal comprendió que su propio camino se había vuelto más serio, más personal, de lo que incluso la lucha por la beca había sugerido. Las alas que lo rodeaban ya no eran solo historia. Eran continuidad, vivir un legado de resiliencia, audacia y coraje silencioso que trascendió generaciones. Valencia, hogar de la familia Wilson, Día de Acción de Gracias. El modesto comedor de la casa de los Wilson, cerca del Puerto Viejo, bullía de voces mientras 3 generaciones se reunían alrededor de la mesa festiva. Jamal, de vuelta de la universidad para las vacaciones, mantenía la mirada fija en su tío James con renovada atención, buscando señales del piloto de combate tras el hombre silencioso con las hojas de cálculo de la pensión. La historia de William Reed cambió todo lo que Jamal creía saber sobre su familia. Había decidido no confrontar a James directamente, todavía no. Necesitaba entender por qué esa parte de la historia había quedado oculta. ¿Por qué nadie la había mencionado jamás? Elina sacó el pavó, con el rostro iluminado de orgullo mientras observaba a sus 2 hijos, James y Nathan, llamados así por su difunto padre, a sus esposas y a Jamal, el nieto que había criado sola tras la muerte de Nathan. A sus 76 años, se movía con más lentitud que en años anteriores, pero aún conservaba la misma fuerza serena que la había ayudado a superar décadas de tormentas. Antes de comer, anunció, quiero decir lo agradecida que estoy de tenerlos a todos aquí, especialmente a Jamal, que nos tiene a todos orgullosos en la Universidad Politécnica de Madrid. Sonrió cálidamente a su nieto. José estaría asombrado de ver lo que has logrado. Mientras pasaban las fuentes de comida, Jamal entabló conversación con James, buscando espacios para explorar lo que había descubierto. ¿Qué tal va la asesoría contable, tío James? Ocupados. Se viene la temporada de declaraciones fiscales, así que estamos preparándonos. James pasó el puré de patatas. ¿Y tú? Ingeniería sigue en camino para graduarme antes. Sí, solo me queda un semestre, y luego empiezo a tiempo completo con la división de aviación de Aerotecnia.
Jamal dudó un segundo, y luego añadió, conocí hace poco a Guillermo Reed, el padre de Harrison. Algo se movió en la cara de James, muy sutil, pero real. Ah, ¿sí? Debe estar ya bastante mayor. 99, pero sigue muy lúcido. Hablamos de la historia entre los Wilson y los Reed a lo largo de los años. El tenedor de James se detuvo a medio camino. ¿Qué historia exactamente? El abuelo salvando el bombardero de Guillermo durante la guerra, obviamente lo de la fundación de becas, y algunas cosas más. Jamal lo observaba de cerca. Mencionó, puede que tú tengas tu propia historia con los Reed. El silencio en la mesa cayó de golpe. La mano de Elena se congeló al levantar su copa. Nathan miró de su hermano a su hijo, confundido. La expresión de James se volvió completamente neutral. Ah, ¿sí? Dijo James con voz plana, sin tono de pregunta. Elena bajó su copa con cuidado. Jamal, quizás este no sea el mejor momento para... Está bien, mamá, interrumpió James. Observó a Jamal por un largo momento. ¿Qué te dijo exactamente Guillermo Reed? Que estuviste en el Ejército del Aire, que pilotaste F-16, que salvaste a su nieto Tomás Reed durante un ejercicio en 1992. Jamal sostuvo la mirada de su tío. Que llevabas las alas del abuelo, igual que yo ahora. Nathan miró a su hermano, en shock. Es cierto, James. James suspiró y dejó el tenedor. Sí, serví desde el 87 al 95, piloto de combate destinado principalmente en la base aérea de los Llanos, en Albacete. ¿Pero por qué nunca nos lo dijiste?, preguntó Nathan, desconcertado. ¿Por qué ocultar algo así? Porque no terminó bien, dijo James simplemente. Porque tomé decisiones que afectaron la relación de nuestra familia con los Reed. Porque quería empezar de cero sin arrastrar ese pasado. Elena le puso la mano en el brazo. No tienes que explicarte, James. Nunca lo tuviste que hacer. Tal vez ya era hora. Mamá, James se volvió hacia Jamal. ¿Te contó Reed por qué dejé el ejército? No. Solo que hubo dificultades, que Harrison intentó ayudarte, pero tú lo rechazaste. James asintió despacio. El expediente oficial dice que fue una baja honorable. Pero la verdad es más complicada. Respiró hondo. Después de salvar a Tomás Reed en el 92, hubo una investigación del incidente, protocolo estándar. Pero durante el proceso, ciertos aspectos de mi vida personal salieron a la luz. Jamal entendió de inmediato. Esto fue antes de que existiera siquiera la ley del no preguntes, no digas. Sí. El ejército no era precisamente acogedor con quienes sospechaban que eran homosexuales. La voz de James no cambió. Yo no estaba fuera del closet, ni pensaba hacerlo, pero la investigación levantó sospechas suficientes para frenar mi carrera. Me fueron arrinconando, me asignaron misiones sin importancia, me saltaron para ascensos. Nathan lo miró atónito. Nunca me contaste nada de esto. Ni que estuviste en el ejército, ni que eras gay. Estabas formando tu familia. Nathan acababa de tener un hijo. James sonrió con tristeza. No quería complicarte la vida con mis problemas, especialmente después de cómo papá protegió a todos conteniendo sus propios sueños de volar. Jamal pensó en las cartas entre su abuelo y Guillermo Reed, la escuela de vuelo que nunca existió, la beca que su padre nunca conoció. ¿Y los Reed?, preguntó. ¿Cómo se enteró Harrison de lo que pasaba? Tomás se lo dijo, explicó James. Después de que lo guié durante el aterrizaje de emergencia, nos hicimos amigos. Cuando la investigación empezó a afectar mi carrera, Tomás entendió lo que estaba pasando y se lo contó a su padre. Harrison Reed ofreció usar los contratos militares de aerotecnia como presión para intervenir, pero tú te negaste. Así fue. La familia Wilson ya había sacrificado bastante para mantener el lazo con los Reed. Papá rechazando la escuela de vuelo, rechazando la beca para Nathan. No iba a crear otro lío más. James negó con la cabeza. Así que dejé la Fuerza Aérea, me licencié en contabilidad y empecé una nueva vida en Sevilla, una vida sin cabinas de piloto ni la presión constante de ocultar mi identidad. Elena squeezed Harrison's arm. Nunca tienes que esconder quién eres con la familia, James. Nunca. Solo lamento que sintieras que debías hacerlo durante tanto tiempo. Nathan nodded emphatically. ¿En serio, bro, piloto de combate? Eso es increíble. Y ser gay, eso solo eres tú. ¿Por qué pensarías que tenías que ocultar cualquiera de las dos cosas? James smiled slightly.
Porque nuestra familia tenía la costumbre de guardar lo complicado en privado. Papá nunca hablaba de los Reed, de la escuela de vuelo, de nada de eso. Supuse que había sabiduría en ese enfoque. Lo hubo en su época, dijo Elena con firmeza. Pero los tiempos cambian. Lo que nos protegía antes ahora podría limitarnos. Jamal tocó las alas plateadas que llevaba alrededor del cuello, sintiendo su peso de forma diferente ante esta nueva comprensión. ¿Llevabas estas alas cuando volabas? Sí, James expression soufen that the memory. Papá me las dio cuando me gradué de la academia, dijo que lo habían protegido durante 64 misiones de combate sin un rasguño. Pensó que harían lo mismo por mí. ¿Y cuándo me las dio la abuela? Jamal Asked, turning to Elena. Después del accidente de tus padres. Estabas tan perdido, tan necesitado de conexión. Elena Sais grew misty. James me las trajo, dijo que debías tenerlas, que pertenecían a alguien que continuara el legado de aviación de los Wilson. James nodded. Sabía, por cómo siempre estabas arreglando cosas, preguntando cómo funcionaban los aviones, que habías heredado la intuición mecánica de papá. Las alas te pertenecían. La revelación creó un momento de profunda conexión alrededor de la mesa, una familia recuperando partes de su historia que habían sido cuidadosamente separadas, reconociendo verdades que habían dado forma a sus caminos sin ser nunca discutidas directamente. Así que ahora, dijo James, mirando a Jamal, entiende por qué Harrison Reed se interesa tanto en tu carrera. No se trata solo de que papá salvara a William Reed, se trata de que yo salvé a Thomas Reed. Es una conexión entre nuestras familias que sigue repitiéndose generación tras generación, la reconozcamos o no. 3 generaciones de los Wilson salvando a 3 generaciones de los Reed. Jamal said quietly, William lo llamó un círculo que se completa. Tal vez lo sea. James studied his nephew thoughtfully, pero los círculos pueden volverse trampas si no tenemos cuidado. Cada generación de nuestra familia ha tenido que decidir cómo relacionarse con el poder y el privilegio de los Reed. Papá eligió distancia protectora, yo elegí separación total. Tú has elegido involucrarte activamente. Negociar en tus propios términos. ¿Está mal?, preguntó Jamal, repentinamente inseguro. No está mal, solo es diferente. Apropiado para tu época, tus circunstancias, James Mild. Estoy orgulloso de cómo has manejado esta oportunidad, Jamal. Orgulloso de las becas adicionales que conseguiste, los límites que estableciste. Encontraste una manera de honrar el legado de papá mientras creas tu propio camino. A medida que la conversación volvía gradualmente a temas más típicos del Día de Acción de Gracias, Jamal sintió una profunda sensación de plenitud, como si las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo hubieran encajado de repente. Su abuelo, su tío, él mismo, 3 generaciones de hombres Wilson vinculados a la aviación, cada uno navegando por la compleja intersección de raza, oportunidad e identidad en sus respectivas épocas. Las alas plateadas alrededor de su cuello representaban no solo el servicio de su abuelo como piloto de combate afroamericano, sino un legado familiar continuo de excelencia y coraje, un legado que incluía la carrera militar oculta de su tío y sus propias contribuciones emergentes a la tecnología de la aviación. Más tarde, cuando los invitados se marcharon y Elena comenzó a limpiar la mesa, Jamal se encontró solo con James en la sala de estar. Hay algo más que debería saber, Jamal said, removing William Reed's unopened letter from his pocket. Reed me dio esto. Es su última carta para el abuelo, de 1974. El abuelo la devolvió sin abrir. James miró fijamente el sobre amarillento. ¿La has leído? No, se sintió mal abrirla sin entender más contexto. Ahora no estoy seguro de qué hacer con ella. James considered the letter. It was addressed to Dad, but he chose not to read it. Tal vez ahora la decisión te corresponde a ti, como quien lleva sus alas, quien extiende su legado. ¿Qué harías tú? La leería, James said without hesitation. El tiempo del silencio protector en nuestra familia ya pasó. Lo que William Reed escribió en 1974 ahora es parte de una historia mucho más grande, una que incluye tu beca, tus innovaciones, tu futuro en la aviación. El conocimiento nunca es el enemigo, Jamal, solo lo que hacemos con él importa. Jamal asintió y abrió el sobre con cuidado. La carta estaba escrita en papel membretado de Pinnacle, un papel ahora frágil por el paso del tiempo. Querido José, tu decisión sobre la educación de Nathan es, por supuesto, tu derecho como padre. Respeto tu deseo de mantenerlo separado de la fundación y de cualquier historia compleja que exista entre nuestras familias. Sin embargo, me veo obligado a aclarar algo.
la oposición de Harrison a nuestra escuela de vuelo en 1968 no reflejaba mis valores ni mis intenciones. Sus preocupaciones eran puramente profesionales, carecían del contexto personal que siempre ha guiado mis acciones hacia ti y tu familia. La deuda que te debo jamás podrá saldarse por completo, no solo por salvarme la vida en Gotha, sino también por mostrarme, con tu excelencia y dignidad, lo limitada que había sido mi comprensión de la raza. Amplías mi mundo, Joseph. Cualquier oportunidad que haya intentado crear para pilotos pertenecientes a minorías proviene de las lecciones que me enseñaste con tu extraordinaria habilidad y tu perseverante gracia ante la injusticia. Mi esperanza es que algún día un Wilson vuelva a surcar los cielos con la misma pasión y precisión que demostró durante esos meses cruciales de 1944. Si ese día llega, ya sea en esta generación o en la próxima, tenga la seguridad de que todos los recursos que Pinnacle pueda proporcionar estarán disponibles sin reservas ni condiciones. Las alas que luciste con tanto orgullo sobre Alemania representaban no solo tu titulación como piloto, sino también tu valentía al luchar por un país que no reconoció tu plena humanidad. Ese símbolo y todo lo que representa merece ser transmitido por las generaciones futuras, quienes, con suerte, encontrarán menos barreras que las que tú enfrentaste. Con eterno respeto y gratitud. William Reed. Cuando Jamal levantó la vista de la carta, encontró a su tío observándolo con silenciosa intensidad. ¿Y bien? James Asked. Quería que un Wilson volviera a volar, Jamal said softly, y tú lo hiciste, sin siquiera saber de esta carta. Y ahora estás creando tecnología que hará que volar sea más seguro para todos. James Mail. Diferentes manifestaciones del mismo legado. Jamal carefully folded the letter, returning it to its envelope. Creo que por fin entiendo lo que estas alas realmente representan, he said, touching the silver symbol around his neck. No solo el servicio del abuelo, no solo la herencia de la aviación, sino una tradición familiar de romper barreras, cada uno a su manera, en su propio tiempo. Exactamente eso, James agreed. Papá no pudo convertirse en piloto comercial, pero fue uno de los mejores mecánicos que tuvo Iberia. Yo no pude continuar como piloto militar, pero encontré otro camino que me permitió vivir con autenticidad. Y tú, estás rediseñando los mismos sistemas que papá solía mantener, creando innovaciones que influenciarán la aviación por décadas, todo mientras llevas las mismas alas. Todo mientras llevo las mismas alas, James echoed, his expression reflective. Algunos símbolos trascienden su significado original, Jamal. Esas alas se dieron al principio para marcar un logro específico, la finalización del entrenamiento como piloto, pero con el tiempo han llegado a representar algo más profundo, la conexión perdurable de los Wilson con el cielo, a pesar de todos los obstáculos. Mientras Jamal se preparaba para regresar a la Politécnica de Madrid al día siguiente, llevaba consigo no solo el peso físico de las alas de su abuelo, sino también una comprensión más profunda de su significado. El símbolo de plata que llevaba en el cuello lo conectaba con una herencia más compleja e inspiradora de la que había conocido hasta entonces. Un linaje de hombres que encontraron diferentes maneras de consolidarse en la aviación a pesar de las barreras de sus respectivas épocas. Su innovador sistema de inversión de empuje, casi terminado en la universidad, no fue solo un logro técnico ni un avance profesional, fue su contribución única a un legado familiar que se había estado gestando silenciosamente durante generaciones. Las alas que habían llamado la atención de Harrison Reed esa mañana en el hangar habían puesto en marcha no solo una oportunidad personal, sino una reconciliación entre familias cuyas historias se habían entrelazado a través de la guerra, la discriminación, el sacrificio y ahora, finalmente, la colaboración. Como dijo William Reed, un círculo que se completa no a través de una coincidencia cósmica, sino a través de las elecciones conscientes de individuos comprometidos a ir más allá de las limitaciones del pasado, honrando al mismo tiempo su sabiduría duramente adquirida. Gracias por acompañarnos en esta impactante historia sobre el legado, la conexión y la superación de barreras entre generaciones. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal y comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias significativas como esta con nuestra comunidad.